¿sí? Vamos a ir recordando lo que ya hemos trabajado, pero si hay alguna dificultad en el transcurso de la sesión, me van avisando, me avisan por favor, ya que por mi zona está una lluvia muy fuerte, entonces puede haber alguna deficiencia con la señal, ¿sí? ¿Me dejo entender, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Sí. Ya, muy bien. A ver, Sí, para Miss. poder iniciar, a ver, podemos ir conversando. ¿Qué temas hemos desarrollado hasta el momento? ¿De qué tipo de literatura hemos hablado? A ver, ¿quién me podría decir? Chicos. A ver, Ana. Ana Moyoli. Ana. Bueno, Ana parece que no está. A ver, Denise, levantaste la mano. En mí sobre la literatura griega, sobre teatro Ya griego. hemos hablado muy bien, excelente, sobre la literatura griega, sobre el teatro griego. La semana pasada hablamos sobre el teatro griego, ¿cierto? Sí, Miss. A ver, ¿qué dijimos respecto al teatro griego? A ver, ¿qué aportes? A ver, ¿qué recuerdas de dicha clase? Buenas tardes, Miss. La semana pasada hemos estudiado de la literatura griega. Se trataba de una cultura ancestral, una costumbre que adoraba a los dioses y eso. Ya. Hemos hablado, nos dicen compañeros del teatro griego, ¿cierto? ¿Qué hemos dicho al respecto? Es la pregunta. ¿Qué hemos manifestado? Chicos, ¿qué hemos dicho respecto al teatro? A ver, ¿qué aportes, qué característica o qué definición se recuerdan de dicho movimiento? Chicos. ¿Me En mí están se trataba de las creencias religiosas, se representaba. Ya, tenía que ver con las creencias religiosas, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Cómo se presentaban esas creencias religiosas dentro del teatro griego? A ver, María Aide. María Aide, ¿me escuchas?
Mis buenas tardes, sí, lo que pasa es que tengo un poco más de señal y no escucho muy bien la clase, si me disculpará. Ah, ya, ¿ahora sí me escuchas bien? Le escucho intercortado, pero estoy así, parece que quiere llover, está nublado y no tengo mucha señal, como le digo. Bueno. A ver, pueden ir comentando también por el chat, ¿eh? No solamente por el audio. ¿Tienen dificultad? Pueden escribir por el chat. A ver, ¿quién desea participar? Recuerden que de acuerdo a la participación es registrada también. Miss, buenas tardes. Disculpe, no pude contestar porque estaba en el trabajo. Es que todo el teatro era un lugar para contemplar a los dioses. ¿Ya? Cuando hablábamos respecto al teatro griego, hemos dicho de que, como dijo uno de sus compañeros, eran manifestaciones religiosas, ¿cierto? ¿Por qué decimos que eran manifestaciones religiosas? Porque eran en honor a un dios, ¿cierto? Y lo significaban en honor a dicho dios. Entonces, por eso llamábamos que eran manifestaciones religiosas. Ahora, dichas manifestaciones, ¿de qué forma se presentaban? ¿Qué características tenían? ¿Mm? ¿Cómo eran esas significaciones? ¿Quién recuerda? ¿Chicos? ¿Quién recuerda esas manifestaciones que tenían? Noelí Escobar. ¿Me logras escuchar? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, Noelí. ¿Cómo eran esas manifestaciones? Mis disculpe, estoy en la clase, pero ahorita lo que estoy es en el trabajo. Casi ¿Cómo? no, lo que no mucho hablo. Ahora estoy en el trabajo. A ver, chicos, para no tener esta dificultad y yo saber con quiénes trabajar, ¿me podrían manifestar aquí en el chat quiénes están en el trabajo, por favor? Sí, para tenerles en consideración y ver quiénes sí pueden activar el audio. Escriben en el chat, ¿sí, Noeli? Muy bien, a ver, Herly. Herly segundo. Herly, ¿me escuchaste? Bueno, me parece que no está. A ver, Denise. Sobre todo más se basaba en la vida cotidiana y bueno, también se representaba en las ceremonias religiosas, tanto como sacrificios y esas cosas. Uh-huh. Sí, a ver. Cuando nosotros hablamos de la literatura griega, sí, es la iniciación que dijimos de la literatura universal, con el cual dicho movimiento va a poner, sí, a conocer su literatura, ¿cierto? Manifestando ciertos aspectos culturales, ¿ya? Ciertos aspectos culturales de la época. Esa era la finalidad. Ahora, así como vimos en una primera semana
el movimiento literario con un aspecto narrativo, ¿sí? Vamos a visualizar también dentro del teatro, ¿sí? Entonces, el teatro, como bien dijo Denise, nos manifiesta un aspecto religioso basado en creencias, en divinidades. ¿Qué quiere decir? Que la escenificación que ellos tenían era en honor a un dios, ¿sí? Pero ¿cómo se daba esta manifestación? Se daba en forma de cantos, de danzas, de coreografías, ¿sí? Pero todo en honor a este dios. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿En honor a qué dios se daba? Al dios Dios Dionisio. Dionisio, mis. Dios Dionisio. ¿Ya? Dios Dionisio. Entonces, en honor a este dios se hacían todas las escenificaciones. ¿Y dónde se desarrollaban estas escenificaciones? ¿Dónde se daba? ¿O dónde se representaba? ¿En qué lugar? En el teatro. En el lugar llamado, denominado teatrón, ¿cierto? Entonces ahí lo representaban. ¿Y por cuánto tiempo duraban estas escenificaciones? Chicos, ¿cuánto tiempo de duración? ¿Puede repetir la pregunta, profesora? Estas escenificaciones, ¿por cuánto tiempo duraban? Duraban semanas, ¿cierto? Duraban semanas desde muy temprano hasta altas horas de la noche. Entonces yo, por ejemplo, la semana pasada cuando les explicaba, les hacía una similitud con las fiestas costumbristas que nosotros en la actualidad vemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esas fiestas costumbristas que suceden en nuestra localidad, vemos de que hay avance, pero en cuanto a una divinidad, ¿cierto? Pero duran semanas, horas de la noche, ¿cierto, chicos? Entonces, a eso me refiero, ¿ya? Y ya con el tiempo fue mejorando cada una de las manifestaciones, ya se empezaron, ya no solamente tenía aspecto religioso, sino ya lo desarrollaban con un aspecto literario en el cual representaban ya historias y vivencias de su época, ¿no? Porque ya tenían textos narrativos, entonces lo representaban, ¿sí? Muy bien, entonces hemos hablado de lo que es la semana pasada. El día de hoy vamos a hablar sobre un nuevo movimiento llamado literatura medieval. ¿Qué es la literatura medieval? Es un nuevo movimiento literario que va a surgir después de la literatura griega, en los cuales se van a ver que algunos dentro de la literatura medieval se refiere a trabajos que van a ser escritos durante la Edad Media, ¿sí? Que va a empezar en la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Hasta qué? Hasta inicios del Renacimiento, que es lo que surge este nuevo movimiento, ¿no? Ahora, dentro de la literatura medieval, ¿sí? La manifestación que vaya a tener va a estar compuesta por ciertos escritos religiosos y trabajos seglares, ¿ya? Entonces, aquí todavía se va a venir desarrollando lo que son los escritos religiosos. Y los trabajos seglares va a hacer referencia a las personas que no creían en los dioses, ¿sí? Ahora, el sentimiento religioso va a estar muy arraigado o muy apegado, se puede decir, a la guerra, que se va a vivir como un hecho casi cotidiano. Y eso es lo que les narrábamos la primera semana, ¿no? Se les manifestaba de que lo que se plasmaba dentro de la literatura eran las vivencias, la guerra, ¿sí? De los que vivían en esa época. Pero estas guerras, estas manifestaciones eran
lo común, lo cotidiano, ¿no? Lo que se veía ahí, ¿cierto? Entonces, ellos plasmaban. Entonces, la mayoría desde tiempos muy antiguos, vemos de que los escritores van a ir relatando sus diferentes manifestaciones de acuerdo a sus vivencias. Ellos plasman ella, ¿ya? Sus vivencias, sus sentimientos. Por ejemplo, vemos escritores que plasman su sentimiento hacia una persona, cómo es que se sienten, pero lo hacen a través de ciertos personajes, ¿no? Eso viene desde un inicio. ¿Ya? Entonces recuerden, la literatura medieval va a estar compuesto por trabajos religiosos y trabajos seglares. Y recuerden que los trabajos religiosos va a estar siempre arraigado a la guerra, ¿ya? Ahora, siempre hay un periodo, ¿no? Hay un periodo en el cual se inicia al intermedio, que es la época de apogeo, y la época en la cual va a ir decayéndose. ¿Por qué? Porque van a haber muchos escritos ya que van a ir cambiando, ¿sí? Porque va a aparecer un nuevo movimiento. Entonces tenemos la plena Edad Media, Baja Edad Media y la Alta Edad Media, ¿sí? En donde las obras se van a escribir en latín. Y en la plena Edad Media es donde se va a manifestar una poesía de amor cortés. Ahora, ¿qué características tienen esta literatura? Uno, que va a seguir predominando el carácter anónimo de la literatura. Sí, ¿por qué decimos anónimo? Porque recuerden que hay todavía algunas deficiencias, las cuales hacen de que se difunda, ¿sí? Con mucho más rapidez. Y se llega a corroborar quién era el escritor, ¿no? Recuerden que la literatura griega está compuesta, ¿sí? Por aedos y rapsodas, que eran personas que iban de pueblo en pueblo contando las hazañas. En la literatura medieval todavía va a haber parte de ello, ¿no? ¿Sí? Y va a ser un aspecto oral, por el mismo hecho, ¿no? De que van sus historias, son manifestadas, ¿sí? De manera hablada por estos aedos y rapsodas, ¿ya? Y su literatura va a tener carácter culto, obra en verso, es didáctica y moralizante. Entonces, la obra, recuerden, es escrita en verso, es didáctica y moralizante, va a tener cierta imitación a la literatura clásica y como hace un inicio se les decía, ¿no? Sus escritos son religiosos y laicos. Laicos son personas no creyentes en divinidades, que no tienen un Dios en específico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar en la literatura medieval o sus características? Uno, del carácter anónimo, una obra oral, ¿sí? Carácter culto en cuanto a la manifestación de sus escritos, ¿ya? Y es didáctica y muy moralizante, ¿no? Se basa mucho en la moral de cada uno de los personajes, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda? No me visto bien. ¿Todo claro? Sí, mis. Muy bien, ¿ya? Ahora, ahí vamos a tener, como en todo movimiento literario, ciertos representantes, uno más destacado que otro, pero que vayan a manifestar una misma temática, ¿no? Van a tener una misma
temática en cuanto a los temas que van a ir desarrollando, ¿no? Del mismo hecho, sus características. ¿Ya? Ahora, en Francia vamos a tener a la canción de Rolando, que es una obra anónima. En Alemania, a la canción de los Nibelungos, que es también anónima. En Inglaterra, por ejemplo, los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. En Italia, a Dante Alighieri, de Boccaccio, Petrarca. En España tenemos el Cantar del Mio Cid, La Celestina, de Fernando de Rojas, ¿sí? Y a Juan Manuel, prosa medieval de ficción, ¿sí? El Conde de Lucanor, por ejemplo, Fernando de Rojas, que es un dramaturgo español que nos va a dar a conocer La Celestina, ¿sí? Vamos a tener diferentes representantes en diferentes lugares. Recuerden que la literatura o el movimiento literario se llega a desarrollar en un país más que en otro, ¿sí? De acuerdo a sus representantes, ¿no? Pero que ellos vayan a mantener o mantienen una misma temática. ¿De chicas? Ahora, al igual que, por ejemplo, hablábamos sobre la literatura clásica y dentro de la literatura clásica tenemos a la literatura griega, de la misma forma, vamos a tener dentro de la literatura medieval a la literatura italiana, ¿ya? Que es uno de los lugares donde se va a presentar con mayor realce, ¿sí? Y mayor importancia, mejor dicho, va a tener más acogida en dicho lugar, ¿sí? ¿Sí? Ahora, dentro de las características van a ser iguales a las de la literatura medieval, ¿sí? Con algunas mejoras nada más, ¿no? De acuerdo a la temática de Italia. Entonces, acá nos manifiesta que surge ¿dónde? O se desarrolla ¿dónde? En Florencia, que es la cuna de la literatura italiana, por su mismo lugar, ¿no? Ahora, este movimiento en Italia va a surgir con un grupo llamado el Dolce Stil Nuevo, ¿cierto? Con la lengua de Italia, ¿sí? El Dolce Stil Nuevo. Y ellos van a mezclar lo que es la filosofía escolástica, la religión, la moral y los conocimientos filosóficos que vayan a surgir durante esa época. También los conocimientos filosóficos, que va a estar basada en la moral, y la fuente de inspiración dentro de esta época es la mujer, ¿ya? La mujer es el centro de inspiración. ¿Qué quiere decir? Que en base a la mujer lo van a considerar como un ser de luz, ¿no? Un ser de salvación que va a girar en torno a ella la temática de las historias. Entonces, y aquí vamos a tener a uno de los más grandes representantes de la literatura italiana, que es Dante Alighieri. ¿Alguna vez han escuchado de este personaje? Chicos. Sí he escuchado yo. ¿Han escuchado alguna obra? ¿Qué han escuchado de él, por ejemplo? Su obra más famosa es La Divina Comedia, eso es lo que... Exacto. Una de sus obras que van a resaltar dentro de Dante Alighieri, en el cual se ha llegado a hacer estudios sumamente grandes, son la Divina Comedia. Entonces, vamos a conocer un poco de Dante Alighieri.
Dante Alighieri es uno de los escritores que va a nacer en Florencia, el cual él es criado y encomendado a Brunetto Latini, quien es uno de los guías que le va a educar, se podría decir, en cuanto a la política y la elocuencia. Por eso dentro de los escritos de su obra, de las obras de Dante Alighieri, vamos a encontrar mucho lo que es el lenguaje culto, porque es un conocedor. Sí, ya en 1274 es quien conoce a Vicia Portinari, que él la denomina como Beatriz, sí, que es una de sus musas del cual él había estado enamorado, sí, pero que nunca se llegó a manifestar. Ya a los 24 años él va a formar parte del ejército y va a ser desterrado de Florencia por algunas calumnias que se venían desarrollando hacia él, ¿no? En cuanto al Congreso. Y en 1321 él muere víctima de la malaria. Sí, entonces poco o son estas lo que se conoce de Dante Alighieri. ¿Sí? Ahora, como bien dijo tu compañera, una de sus grandes obras es la llamada La Divina Comedia, ¿sí? En el cual nos va a narrar, ¿sí? Ciertos pasajes de la vida más allá de la muerte, ¿no? Dentro de sus personajes principales vamos a tener a Dante, a Virgilio y a Beatriz, ¿sí? Dante es el personaje principal, en torno se gira la historia, el cual es considerado como el creador y héroe de la Divina Comedia. Luego tenemos a Virgilio, que es un poeta romano, el cual Dante admiraba mucho y es por ende que se le ve prácticamente en toda la historia, pero que no puede entrar a uno de los, mejor dicho, al paraíso, ¿sí? Y Beatriz, que es ya la musa, ¿no? La inspiración de Dante, ¿no? Como les decía, era la mujer del cual Dante había estado enamorado eternamente, pero que no lo había manifestado, ¿sí? Entonces son tres de los personajes principales en torno gira la historia, en toda la historia, mejor dicho. Sí, ahora vamos a tener ciertos personajes secundarios, los cuales nos van a dar a conocer también ciertos, van a tener gran importancia en cuanto al desarrollo de la historia. Sí, van a aparecer muchos seres mitológicos, por eso es que nos decía hace un momento que había dentro de las características de la literatura medieval, decíamos que hay imitación, ¿cierto? Entonces la imitación se refiere a esto, ¿no? Que dentro de las historias van a aparecer divinidades griegas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a Cerbero, a Minos, a Siaco, o Cerbero que dentro de la historia aparece como un perro de tres cabezas, que representa la codicia, la lujuria, la ira. Minos, que él consignaba, una divinidad quien consignaba con las vueltas de su cola el castigo, los que caían en dicho círculo. Y Siaco, que es el castigo en el tercer círculo por la gula, ¿no? De algunas personas. Entonces, la historia nos va a narrar, ¿sí? Como vemos acá, tiene la representación de un cono invertido, en el cual, ¿sí? En el cual nos va a narrar los diferentes pecados que va a tener el ser humano en el transcurso de la vida, ¿no? Y cuáles son los castigos en cuanto a los pecados, ¿no? Nos narra cada uno de los pecados, ¿sí? Y sus castigos.
¿sí? Entonces, la obra empieza, ¿sí?, con el sueño de Dante, ¿ya? Con el sueño de Dante en el cual se sienta, o mejor dicho, se manifiesta que está en una selva oscura, ¿sí? Dante sueña que está en una selva oscura, a los cuales se va, en cuanto a esto que se encuentra en esta selva oscura, Dante pide una ayuda, ¿no? Y es en la cual va a aparecer Virgilio para poderle guiar, ¿no? En cuanto a la sabiduría y cómo reaccionar o seguir por el camino. Entonces Dante desde ahí le empieza a seguir y empieza por el infierno, ¿no? Su transcurso empieza por el infierno, en el cual al iniciar en el primer círculo va a encontrar a los no bautizados, ¿sí? Es donde este primer círculo está ubicado en el limbo o considerado el anteinfierno, ¿no? En el que se van a encontrar estas almas que, aunque virtuosas, ¿sí?, no van a conocer nunca, o Cristo no conocieron, mejor dicho, nunca a Cristo. Es los que no fueron bautizados, pues, ¿no? Incluido el propio Virgilio, que se encuentra aquí. Entonces su pena va a ser de poder gozar de los dones de la vida, no poder gozar de estos dones, ¿sí? De él solo han sido liberados los patriarcas de Israel, ¿sí? Y ya en el segundo círculo del infierno vamos a encontrar a la lujuria, ¿sí? Aquí vamos a encontrar a los culpables de la lujuria, ¿no? Uno de los pecados capitales, ¿sí? Desde la entrada vamos a encontrar a Minos, quien examinaba las almas, ¿no? Y determinaba qué castigo vayan a tener. Ahí se va a encontrar Francesca Rimini, que era una mujer noble de Italia que se hizo símbolo del adulterio, ¿no? Y la lujuria tras su trágico final. Y en el tercer ciclo vamos a encontrar al pecado de la gula, ¿sí? Que las almas van a sufrir en un pantano infectado con lluvia, ¿sí?, helada. En este círculo vamos a encontrar a Cerbero y a Siaco, ¿no? En el cuarto círculo del infierno encontramos la avaricia y la prodigalidad, a todos los que pecaron de avaricia, ¿no? Que va a ser el pecado, los cuales eran los despilfarradores, ¿no? También tienen un lugar en él. Ahora, el lugar está presidido por Pluto, a quien el poeta lo va a representar como un demonio de la riqueza, ¿no? Y en el quinto círculo vamos a tener a la ira, a la pereza, ¿sí? Aquí a los perezosos y a los hirientes van a estar Flegias, ¿no? Que era el hijo del dios Ares y rey de los lapitas, ¿sí? Aquí el barquero, o mejor dicho, es el barquero quien va a llevar las almas por la laguna Estigia hasta la ciudad infernal de Daite, en el cual los poetas se van a encontrar a Felipe Argentini, enemigo de Dante, ¿no? Al verlos, los demonios se encolerizan. Y en el sexto círculo vamos a tener a la herejía. A la herejía, acá se va a manifestar las furias de la torre de Daite y Medusa, ¿no? Sí, de Daite y Medusa. Un ángel en el cual les va a socorrer abriendo las puertas de la ciudad para avanzar al círculo de los incrédulos y heresiacas, ¿no? En el cual van a ser condenados a los sepulcros ardientes. Y se encuentran a los nobles epicúreos de Farinata, ¿no? Que es de Gliberti, Gibelino y adversarios de Dante, ¿no? Y Cavalcante, de la casa de Güelfa, ¿no? Virgilio les va a explicar al poeta los pecados según la escolástica, ¿no? Y en el séptimo círculo vamos a encontrar al pecado de la violencia, a los que pecaron de violentos, ¿ya? Aquí se encuentra a estos tiranos, ¿sí? A los tiranos, el guardián va a ser el Minotauro de Creta y los poetas van a ser llevados con el centauro Neso, ¿no? A través de un río de sangre, ¿sí?
en el cual el círculo se va a dividir en 3 aros o jirones, ¿no? Según la gravedad del pecado, ¿no? Van a ser ubicados en cada uno de ellos. Los violentos contra el prójimo, por ejemplo, los violentos contra sí mismos, los que aquí encontramos a los suicidas, ¿sí? Y violentos contra Dios, ¿no? La ley natural y el arte. Y en el 8º círculo vamos a encontrar a los fraudulentos, ¿sí? Y seductores, en el cual se va a dividir en 10 fosas circulares y concéntricos, ¿no? Aquí se castiga a los rufianes, a los aduladores, a los cortesanos, ¿sí? Y practicantes de la simonia, ¿no? Adivinos o impostores, ¿no? Y en el 9º círculo vamos a encontrar a la traición, que nos manifiesta un reservado a los traidores, ¿no? En el cual los poetas van a encontrar los titanes y el gigante, Anteo, el cual los va a llevar en brazos al último abismo, ¿sí? Este 9º círculo va a estar dividido en 4 fosas distribuidas entre los traidores de los parientes, los traidores a la patria, a sus comensales y a sus benefactores, ¿no? Y en el centro se va a encontrar el mismo Lucifer, ¿no? Donde desde ahí salen al otro hemisferio, ¿sí? Entonces esos son los círculos que va a visitar Dante en el infierno. ¿Para qué? Para pasar al purgatorio. ¿Sí? El purgatorio es un lugar en el cual va a transmitir, ¿sí? Va a transmitir un transmundo, ¿no? Donde las almas se van a llegar a purificar sus pecados para poder aspirar ¿a qué? Al cielo. Sí, ellos van a intentar salvar sus almas para lograr llegar al cielo, que está mucho más cerca, ¿no? Esta idea va a ser muy relacionado con el imaginario medieval, ¿no? Que es la que toma Dante. Entonces, el purgatorio, él empieza con el pecado de la soberbia, ¿sí? Aquí este círculo, ¿sí? Va a estar reservado al pecado de la soberbia, ¿no? Ahí se contemplaban ciertos ejemplos escultóricos de humildad, ¿no? Como el pasaje de la Anunciación, ¿no? Más luego, sí, va a tener también aquellas contemplaciones de imágenes del orgullo en sí, ¿no? Como los pasajes de la Torre de Babel, ¿no? Dante va a perder la primera letra, ¿no? Y en el segundo círculo vamos a encontrar a la envidia, al pecado de la envidia, a los que purgan la envidia, ¿no? Y nuevamente van a contemplar escenas, ¿no? Ejemplares de virtud, en el cual van a ser encarnadas en la Virgen María, ¿no? Sí, y acá se va a encontrar al propio Jesús, en el cual va a estar predicando el amor al prójimo o pasajes de la antigüedad, ¿no? Y en la tercera grada vamos a encontrar al pecado de la ira, ¿sí? El pecado de la ira, en el cual Virgilio explica a Dante el sistema moral, ¿no? Del purgatorio. Y se reflexiona sobre el amor mal conducido, ¿no? El punto central es afirmar el amor como principio del todo, ¿no? De todo bien. En el cuarto vamos a encontrar a los perezosos, en el quinto a los ávaros, en el sexto a los que padecen de gula, ¿sí? En la séptima vamos a encontrar a la lujuria, por ejemplo, en la gula, ellos van a ser condenados a estar de hambre y de sed. Esa es la condena que van a pasar, ¿sí? En la séptima, la lujuria, ¿sí? En la cual sí se va a encontrar Horacio, ¿no? Y al final vamos a pasar ya al paraíso terrenal, ¿sí? Donde vamos a encontrar, ya no vamos a poder seguir Dante con Virgilio y se encuentra con Beatriz, ¿sí? Aparece y lo va a llevar
lo que es, ¿sí? Al arrepentimiento, ¿no? Dante, que pase al arrepentimiento. Y el poeta va a ser sumergido en las aguas de Obones y se regenera, ¿no? ¿Para qué? Para pasar al paraíso, ¿sí? Y cada uno de estos círculos del paraíso va a estar considerado con los planetas, ¿sí? Y para que me puedan entender mucho mejor, les voy a presentar un pequeño video y para que estén atentos y luego conversamos respecto a ello, ¿sí? 15 años se dedicó Dante Alighieri. Me confirman, por favor. Escribir una obra a la cual denominaría comedia, pues en su tiempo le llamaban así a las obras con final feliz. Años más tarde, Boccaccio le suma el adjetivo divina, porque esta obra trataba temas no terrenales. Con el tiempo, el reconocimiento de la Divina Comedia fue creciendo hasta llegar a ser la obra maestra de la literatura italiana. La obra está escrita en primera persona. Dante nos cuenta que está perdido en la selva oscura. Ante él aparecen 3 bestias feroces que le obstruyen el camino. Sin embargo, se presenta el poeta Virgilio, quien le ofrece ser su guía. Deberán recorrer entonces el infierno y el purgatorio hasta llegar al paraíso. Es así como visitan los reinos de ultratumba. El primer reino es el infierno. Tiene la forma de un embudo que llega hasta el centro de la tierra. Los poetas llegan primero al antiinfierno, donde se encuentran los cobardes. Seguidamente llegan al río Aqueronte, donde solicitan a Caronte que les lleve a la otra orilla del río para así llegar al primer círculo o limbo, lugar donde se encuentran los no bautizados. En el segundo círculo están los lujuriosos. En el umbral se encuentra Minos, quien escucha las confesiones y señala el círculo hacia donde irán los pecadores, enroscando su cola las veces que deberá descender el penitente. El siguiente círculo es el lugar de los golosos, quienes están en una mezcla de lluvia negra y lodo. El guardián es Cerbero, un monstruoso perro de 3 cabezas. El siguiente lugar es el círculo de los avaros y pródigos. Su guardián es Plutón. Aquí los pecadores empujan recíprocamente enormes pesos. En el quinto círculo sufren los iracundos en la laguna Estigia, llena de lodo, en la que se embisten y se destrozan. También se encuentran los soberbios y envidiosos. En el siguiente círculo se encuentran los herejes, quienes están en sepulcros ardientes. El guardián del séptimo círculo es el Minotauro. Se divide en 3 jirones donde padecen los violentos contra el prójimo, contra sí mismos o suicidas, y los violentos contra Dios. El guardián del octavo círculo es Gerión. Tiene la cara de hombre justo y honesto, pero el cuerpo de serpiente. Está dividido en 10 fosas concéntricas, donde padecen los fraudulentos. Finalmente, en el noveno círculo se encuentran los traidores. Está dividido en 4 fosas. En la fosa judeca se encuentra Lucifer, quien tiene la mayor parte del cuerpo congelado y alas de murciélago. Además, tiene 3 cabezas. La principal muerde a Judas, quien grita de dolor. Cuando Dante observa a Lucifer, no puede soportar tan horrible espectáculo. Virgilio aprovecha que Lucifer extiende las alas para cruzar hacia el otro lado. A lo lejos distinguen una montaña que emerge sobre el mar. Es el purgatorio, el cual se encuentra en las antípodas de Jerusalén. El guardián Catón les facilita el paso hacia el antepurgatorio, que se divide en 2 rellanos, el de los negligentes que se arrepintieron a última hora y el de los que no lo hicieron. El purgatorio propiamente dicho está dividido en 7 círculos o cornisas rocosas. Por ellas suben las almas y en cada círculo se purifican de un pecado. Los pecados más graves se expían en los círculos más bajos, empezando con la soberbia. Se continúa en línea ascendente con la envidia, cuyos penitentes tienen los ojos cosidos con alambres. Le siguen la ira, la pereza, la avaricia, la gula, cuyos pecadores están extenuados de hambre y sed. Ya casi llegando al final aparece el séptimo círculo, que es el de la lujuria. Allí se encuentra Guido Vinicelli, célebre poeta toscano a quien Dante considera su maestro. Una vez pasados los círculos, Dante llega finalmente a la cima o paraíso terrenal. Ahora Beatriz será su guía por el reino de los cielos.
El primer cielo corresponde a la luna. Allí están quienes no cumplieron sus votos hacia Dios. En el segundo cielo, de Mercurio, se encuentran los espíritus que hicieron acciones buenas mientras buscaban el honor y la gloria. En el cielo de Venus están los que fueron inclinados hacia el amor. El Sol es el cuarto planeta. Beatriz brilla más cuando asciende. Es el cielo de los sabios. Aquí se encuentra Santo Tomás de Aquino. En el cielo de Marte se ubican los que han combatido por la fe. Le sigue Júpiter con los que han administrado rectamente la justicia. Los espíritus forman un águila celestial. Dante sigue ascendiendo al séptimo cielo, el de Saturno, donde están quienes se dedicaron a una vida contemplativa. El octavo lugar lo ocupa el cielo estrellado. Aquí se presentan Jesús y María. En el noveno cielo o cristalino están los coros angelicales cantando el Hosana. Finalmente Dante se halla en el Empirio, lugar donde están los espíritus bienaventurados sentados en gradas semejantes a los pétalos de una delicada rosa. Estos rodean la gloria de Dios, cuya deslumbrante belleza le fue permitida contemplar a Dante gracias a la ayuda de San Bernardo, ya que Beatriz vuelve a ocupar su lugar en torno a Dios. Dante logra finalmente ver los tres círculos de la Santa Trinidad. La Divina Comedia pertenece al género épico y su especie es la epopeya. Está escrita en italiano toscano y se divide en un prólogo y tres partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso, que están divididos en 33 cantos cada uno. Presenta estrofas en tercetos que son endecasílabos con rima encadenada. Dante utiliza en esta obra la numerología simbólica y cabalística. Es alegórica ya que los personajes representan una idea. En esta obra la Tierra es el centro del universo. Como en la literatura medieval, este texto presenta un mundo cristiano, pero también hace crítica a los representantes de la Iglesia. Dante Alighieri nace en Florencia en 1265. A los 9 años se enamoró de una niña llamada Beatriz, quien sería la inspiración de sus rimas y la Divina Comedia. A los 21 años, Beatriz se casa con Simone de Bardi, pero fallece 4 años después. Es entonces cuando nace el germen de la Divina Comedia, pues Dante personifica a Beatriz como una pureza. Cultivó también el Dolce Stil Novo, que era un movimiento poético. Además, perteneció a los güelfos, quienes luchaban contra los gibelinos. Por situaciones políticas, es desterrado de Florencia y fallece en Rávena en 1321. Estas son sus obras. Gracias por ver este video. Puedes suscribirte a este canal. Muy bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a lo que les acabo de presentar? ¿Qué les pareció la historia de la Divina Comedia? ¿Quién me podría manifestar? Gabriela Mendoza. Clotilde, Flora, Evelyn. Para mí es muy interesante y muy bonita esta historia, ¿no? Nos ayuda a ver todo cómo se mueve en ese mundo Dante, y todo empieza por un sueño. Sí, me gustó bastante esta obra, Miss. Muy bien, sí, ¿no? Nos da más que todo a reflexionar, ¿no? A reflexionar ciertos aspectos en cuanto a la religión, ¿no? Ver qué pecado, por ejemplo, nosotros quizás ya estamos cometiendo y qué castigo, ¿no? Nos hace imaginar ello, ¿no? Es tan realista, ¿sí? Que nos da a conocer ello, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí, chicos? ¿O ninguna? Bueno, veo que ninguna, chicos. Si no hay dudas, nos vamos a quedar en esta parte, ¿sí? Cualquier consulta igual la hacen por el WhatsApp, ¿sí?